Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra conferencia Audire, Interoperabilidad, Digitalización y Aseguramiento de la Información de Sostenibilidad, temas principales en ISAC 41. Hoy nos acompaña María Angélica Farfán Liévano, ella es contadora pública de la Universidad del Quindío, doctora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el área de contabilidad, profesora asociada del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad y del Grupo Latinoamericano de Reportes Integrados. Está certificada en Reportes Integrados también. Líder del Grupo de Investigación, Integración y Contexto Contable y directora del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial de la Universidad Javeriana. Los temas de investigación que ha abarcado son contabilidad de direccionamiento estratégico en pymes, reportes de sostenibilidad e integrados, escándalos financieros e impacto de blockchain en contabilidad y auditoría. Profesora María Angélica, bienvenida, la escuchamos. Buenas noches, muchas gracias Nidia. Buenas noches a todos. Voy a compartir aquí mi presentación. Me confirman por favor cuando ya la estén viendo. ¿Se ve ahora? Ya la estamos viendo, profe, sí, señor. Bueno, me disculpo si de pronto me escucho un poco ronca o de pronto me llega a dar algún ataque de tos porque pues estaba un poco resfriada estos días. Espero pues poder hacer la presentación sin ningún inconveniente. Voy a pasarme esto por aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esta conversación? Pues contarles un poquito del evento de ISAR 41 que se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre en Ginebra, Suiza. Fue un evento pues en el cual tuve la oportunidad de participar con el apoyo del Departamento de Ciencias Contables y pues fue importante pues esta participación dado que pues yo he venido trabajando en temas de sostenibilidad durante pues ya un buen tiempo y esta conferencia se centró principalmente en lo que tiene que ver con las normas de sostenibilidad, el aseguramiento de las normas de sostenibilidad y pues algunos de los puntos que vamos a ver más adelante como son los de interoperabilidad, digitalización y pues como ya lo había mencionado el aseguramiento. Estos son pues como los tres en los cuales voy a hacer un foco principal el día de hoy. Fueron pues muchos más temas, fueron 3 días, digamos, de presentaciones, de participación de muchos organismos de la profesión contable, pero sí quisiera llamar la atención sobre estos tres, pues porque son unos que tienen, digamos, un impacto más directo sobre la profesión contable. Entonces, pues para arrancar. Tenemos pues que este grupo intergubernamental de expertos en estándares y reportes hace parte de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Entonces, ellos son los que hacen, digamos, estas sesiones que llevan haciéndose pues desde hace más de 40 años, pues con algunas interrupciones. Por ejemplo, pues durante la época de pandemia hubo una interrupción pues por obvias razones que ya todos conocemos, pero pues se retomó primero de manera virtual. La del año pasado no se hizo en Ginebra, sino que se hizo pues como en estos países árabes, me olvidé ahorita del nombre específico, y se retomó este año en Ginebra, Suiza. Entonces ustedes pueden ver acá, yo después les voy a compartir la presentación con Nidia. Yo dejé acá el link a un pequeño resumen de la conferencia que yo publiqué en mi LinkedIn y también les dejé el link de las conclusiones de la conferencia para que pues ustedes ingresando a la página de ISAR pueden encontrar también como todo el material previo de preparación para la conferencia y también encuentran las conclusiones pues a las que se llegó a cabo después de estos 3 días de actividad. La idea es que ISAR va apoyando a los países miembros, a los países que son miembros de ISAR, en todo este tema del desarrollo de sus estándares y de mejores prácticas de reportes, tanto financieros como no financieros. Los principales temas que se trataron entonces fueron, primero,
El tema de la armonización y la interoperabilidad, esta importancia de que, pues que dado que tenemos una multiplicidad de estándares sobre sostenibilidad bastante grande, que era pues precisamente uno de los mayores problemas que teníamos normas para hablar de sostenibilidad en la línea de la triple línea de resultados, es decir, en los asuntos ambientales, sociales, económicos, unos que se enfocan específicamente en capital humano, otros que se enfocan en capital natural, otros que se enfocan específicamente en cuestiones climáticas. Y así tenemos normas, guías, estándares que pues que ya no teníamos era dónde meterlos. Ahorita lo que está pasando es un proceso de estandarización, pues dado que tanto la Fundación IFRS a partir de el año pasado pues emitió los estándares de ISSB, las normas NIF S1 sobre revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad y la norma NIF S2 relacionada específicamente con los aspectos climáticos. La Comisión Europea también pues tiene esta directiva de información de sostenibilidad. Con esta directiva, pues también ya va a empezar a haber una obligatoriedad de que las empresas reporten su información de sostenibilidad. Entonces se está empezando a concentrar en estos organismos estandarizadores, pues el tema de promover las mejores prácticas de reporte de sostenibilidad. Pero aún así sigue habiendo diferencias, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son diferentes entre los estándares europeos y entre los estándares del ISSB. Hay unas cosas que son diferentes entre estos estándares y los estándares de GRI que ya se venían aplicando desde hace mucho tiempo y que pues precisamente se reconocen como los principales estándares de reporte de sostenibilidad, hablando pues desde una perspectiva de impacto. Entonces, todo este proceso de armonización e interoperabilidad lo que va a intentar es reunir, digamos, las características comunes entre todos esos diferentes marcos y estándares, pues para facilitarle un poco la vida tanto a los que elaboran la información como a los que tienen que después asegurar esta información. Entonces, de eso pues vamos a hablar un poco más a detalle más adelante. Otra de las cosas que se habló en esta conferencia de ISAR es la disponibilidad de datos confiables. Y esto pues porque incluso empresas que ya tienen una trayectoria grande en el tema de los reportes de sostenibilidad, todavía siguen teniendo sistemas un poco rudimentarios, un poco como el sistema, la información en Excel que mandan las diferentes filiales o que mandan las diferentes dependencias. Se está empezando pues ya a automatizar cada vez más la información. Ya tenemos entonces que SAP también tiene una torre de sostenibilidad que se encarga como de toda esa recolección de la información y de la parametrización pues de esa información. Hay softwares de casas independientes pues que están ayudando también en la recolección de esta información. Se está utilizando incluso algunos de ellos con inteligencia artificial para que sea mucho más fácil la recolección de esta información y el seguimiento pues de esta información periodo tras periodo. Entonces, eso es otro tema de los que pues se estuvo hablando durante esta conferencia pues de ISAR 41. También pues hablamos un poco de herramientas como las calculadoras gratuitas de gases de efecto invernadero. De hecho, varios países presentaron sus iniciativas o el software que estaban utilizando de manera pública para que las empresas puedan tener pues este servicio de poder medir más fácilmente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pues Colombia pues también presentó que el próximo año tendremos nosotros también nuestra propia calculadora de cálculo pues, de emisiones de gases de efecto invernadero. Se habló mucho del tema de XBRL, pues que ustedes ya lo conocen por las normas de tipo financiero, pero que también va a empezar a ser una herramienta fundamental en el reporte y la digitalización de la información de sostenibilidad. También pues vamos a hablar un poco de eso ahora. La formación de capacidades, pues ese fue yo creo que uno de los puntos más reiterativos también, y es que para poder meternos en toda esta marea que se nos vino con la información de sostenibilidad, nuestras capacidades están un poco flojas. Y en ese sentido es como que se veía que va a pasar casi que lo mismo que nos pasó con todo el movimiento de las NIF cuando fue necesario implementar las NIF en nuestros países. Y es que
pues se hizo la regulación y básicamente entonces ya hecha la regulación, todos reaccionamos a ver cómo nos ponemos a prepararnos, a ver cómo nos capacitamos, a ver cómo creamos redes para compartir conocimiento y experiencia. Pero eso es algo que debemos hacer antes incluso de que esté la regulación. Ya en muchos países la regulación está avanzada, acá todavía pues no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar en este tema de la información de sostenibilidad. Sin embargo, sí es importante que vayamos formando capacidades desde ahora, tanto a nivel personal como nosotros las instituciones educativas también tenemos pues que contribuir y los profesionales, por supuesto, las organizaciones profesionales, contribuir en la formación de estas capacidades que se necesitan. Una cosa que sí pues hay que dejar clara y también pues se enfatizó en el evento es que no es que nosotros nos vamos a convertir expertos ingenieros ambientales o expertos climáticos o expertos trabajadores sociales. O sea, no se trata de que vamos a hacer el trabajo de otras disciplinas. Sí vamos a tener que trabajar mucho más estrechamente con otras disciplinas, pero sí, claramente tenemos que desarrollar unas capacidades y un entendimiento básico de lo que significa la información de sostenibilidad desde una perspectiva de impacto, desde una perspectiva financiera, para poder aportar en la práctica del reporte. La información de sostenibilidad en el sector público fue otro tema muy importante, pues porque el sector público también está trabajando en el desarrollo de las normas, pues que se van a implementar para el sector público. Esto pues se va a basar pues en temas por ejemplo, de GRI, va a tomar como referencia algunos asuntos de GRI, pero lo importante es que también se está hablando de una alineación entre sector público y sector privado, porque lo que pasa es que a veces va sector público por un lado, sector privado por el otro. Pero pues, por ejemplo, el Estado también tiene una interferencia en empresas pues que tienen un carácter mixto o tiene participaciones pues en empresas del sector privado. Entonces, esto hace que sea necesario que la regulación también tenga en cuenta tanto los aspectos que aplican para las entidades del sector privado como los aspectos que aplican para las entidades del sector público. El siguiente punto, del que también vamos a estar hablando un poco al final de la sesión, es el tema del aseguramiento de la información de sostenibilidad. Nosotros no teníamos una norma específica que se encargara de los temas de sostenibilidad. Teníamos una ISAE que pues trataba los temas diferentes a los financieros. Teníamos una norma que nos hablaba de el relacionamiento con las partes interesadas, que eran las que normalmente se utilizaban para auditar este tipo de información. La auditoría era principalmente, o el aseguramiento era principalmente de tipo limitado. No había como unas normas claras para hacer un aseguramiento razonable de la información de sostenibilidad, pero acabamos de tener la emisión de la ISAE 5000, que va a ser la que va a permitir a los auditores pues realizar los trabajos de aseguramiento sobre información de sostenibilidad. Se presentaron algunos casos de uso, algunos varios casos a nivel internacional, donde iban de pronto representantes de la SEC o de la Comisión de Valores de diferentes países y decían, bueno, en mi país esto está pasando así, ya los países que están empezando a hacer la adopción de los estándares de ISSB, pues estaban allá también presentando sus experiencias. En el caso de la región, estuvo principalmente el caso de México, donde en México tienen ya pues unas normas que empezó, o sea, ellos ya sacaron este mismo año que las empresas que están vigiladas por la Comisión de Valores pues van a adoptar las NIF de sostenibilidad tal cual, pues o sea, como que casi adopción plena con algunas pequeñas modificaciones y para las empresas que son más pequeñas, pues estas empresas no van a tener una adopción de estas NIF de sostenibilidad, sino que van a adoptar la guía de indicadores básicos de pues para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, que fue un material que también se desarrolló en Naciones Unidas. Y esto se hizo pues porque tienen una diferenciación entre el usuario al que llega esa información y no al tamaño. O sea, no hacen referencia si esta es una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa mediana, sino lo que hacen es referencia al usuario de la información. Entonces, claramente, para los que hacen parte de la Comisión de Valores,
el usuario pues sí es el inversionista, el usuario principal pues de las NIF en general, pero para las empresas que son más pequeñas, el usuario termina siendo las empresas más grandes con las que estas empresas más pequeñas se relacionan. Entonces, yo lo que necesito es que esas empresas más pequeñas que hacen parte de mi cadena de valor como empresa grande, pues me reporten ciertos indicadores, me reporten ciertas mediciones que yo pueda verificar que efectivamente ellos están cumpliendo con unas prácticas de sostenibilidad y con unas prácticas de reporte que yo pueda incorporar dentro de mi propia información y garantizar que, por ejemplo, pues yo estoy utilizando trabajadores bien remunerados, no estoy utilizando trabajo esclavo, que estoy utilizando fuentes de materias primas que son convenientes, que no están deforestando un lugar. Entonces, todo eso pues hace que yo no necesite que las empresas más pequeñas tengan un reporte como tal supremamente grande y complejo como el que se le puede requerir a una empresa más grande, sino que necesito unas mediciones más específicas. Ese fue pues como el caso particular de México y en el caso de Brasil, pues también va a aplicar para las empresas que cotizan o que hacen parte del mercado de valores, una adopción de las NIF de sostenibilidad, también con un requisito de aseguramiento razonable a partir de 2026. Se habló del tema de la conectividad de la información, conectividad entre lo financiero y lo no financiero. Esto ya pues se venía hablando desde el marco de reporte integrado. Recuerden que el marco de reporte integrado fue adoptado, pues, o más bien se fusionaron las entidades, la entidad que emitía el marco de reporte integrado, que es el IRC, el International Integrated Reporting Council, se fusionó también con la Fundación IFRS y pues ahora hace parte de este trabajo que está haciendo la Fundación IFRS a través del ISSB. Entonces, ya aquí se hablaba de la información conectada, o sea, la información presente, pasada, futura, la conectividad entre la planeación y la toma de decisiones y la ejecución de las actividades, la conectividad entre lo que ellos denominaban capitales financieros y tradicionalmente no financieros. Entonces, todos estos aspectos de conectividad, pues también se traen acá porque, por ejemplo, presentaban algunos casos en los que no era tan clara la conectividad de la información. O sea, es como que la información de sostenibilidad todavía estaba muy en el lado de la sostenibilidad, pero desconectada de lo financiero. Y como lo que se está viendo es que pues, en los temas de sostenibilidad generan riesgos y oportunidades financieros, que es lo que a la final le importa al inversionista, porque no es que ahorita todo este movimiento de la información de sostenibilidad es porque a los inversionistas se les ablandó el corazón y se volvieron buenos samaritanos, sino es precisamente porque saben que todos estos aspectos que se relacionan, por ejemplo, con biodiversidad, con capital humano, con cambio climático, puede tener afectaciones financieras graves. Y es desde ese punto de vista que ellos están empezando a exigir cada vez más información, pues a las empresas de los impactos y las oportunidades financieras que se pueden generar a partir pues de estos asuntos. Y también se habló un poco de lo que es la cuenta de T. Seguramente pues ustedes ya habrán escuchado hablar de la cuenta ADT, que pues es todo un proceso de evaluación del sistema de reporte de los diferentes países. Pues ya Colombia también ha participado en esta evaluación. Después de que se hace esa evaluación, se generan pues unos puntos o unas recomendaciones para mejorar tanto el reporte financiero como el reporte de sostenibilidad. Entonces, pues estuvieron presentando en el evento pues algunas de las experiencias de los países con respecto a la cuenta ADT. Me olvidé de decir que si ustedes tienen en algún momento alguna inquietud, algún aporte que quieran hacer, siéntanse pues en libertad de levantar la mano y les damos la palabra. Entonces, bueno, en conclusión, este evento de ISAR pues cuenta con participantes de diferentes países del mundo, muchos de ellos que son de organismos normalizadores, de organismos reguladores de la profesión. Es un evento que también cuenta con participación de casi que todos los organismos importantes de la profesión. Entonces, pues estaban de ISSB, estaban de IASB, estaban de IFAC, estaban pues de estos organismos del IASP, que es el de aseguramiento, estaba el de XBRL, o sea, todos estos organismos presentando pues también sus aportes y sus avances a estas discusiones.
Entonces, antes de pasar a hablar de interoperabilidad, quisiera hacer un panorama muy breve sobre el tema de los estándares, pues porque precisamente estos estándares son los que van a ser interoperables, ¿no? Entonces, para hablar de esto, quisiera mencionar primero los estándares de GRI, que ya mencioné que son los estándares más aplicados a nivel internacional para reportar información de sostenibilidad. La mayoría de las grandes empresas los aplican. No solamente ellos, o sea, no es que sea solamente GRI, la mayoría de las empresas, por ejemplo, cotizadas, se basan en parte en GRI, pero utilizan otros estándares como el marco de reporte integrado o estándares marcos o guías, el marco de reporte integrado, los estándares de SASB que son industriales, utilizan, por ejemplo, ya marcos específicamente climáticos o de un tema particular, pero los de GRI están pues como que casi presentes en todos los reportes. Entonces, este sistema de estándares de GRI tiene tres grupos de estándares. Unos estándares que son los universales, que son básicamente los que aplican a todos pues las empresas que van a utilizar los estándares de GRI. Yo puedo utilizar los estándares de GRI completos para los temas de materiales que yo identifique o puedo utilizarlos bajo la opción de referencia. Bajo la opción de referencia es que, por ejemplo, yo voy a utilizar el estándar específico de agua, pero no voy a utilizar los otros, ¿sí? O no voy a cumplir con la totalidad de los requisitos que tengo que cumplir para poder decir que yo estoy cumpliendo con los estándares de GRI en la opción completa. Entonces, estos estándares universales pues son como los fundamentos que yo debo tener en cuenta si yo voy a aplicar algún estándar de GRI o los estándares de GRI que me apliquen a mis temas materiales. Hay unos temas que son unos estándares que son sectoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues tiene el estándar para el sector de petróleo, ¿sí? O tenemos los estándares temáticos que están divididos por temas ambientales, sociales o económicos. Entonces ustedes ven que tienen una numeración. Los estándares económicos tienen la numeración del 200, los ambientales tienen la numeración del 300, lo que tiene que ver con lo social y derechos humanos tienen la numeración del 400. Pero este es, digamos que el conjunto de estándares es mucho más desarrollado porque tiene un estándar específico para cada uno de estos temas materiales y son, pues la verdad no me acuerdo el número exacto, pero son muchos estándares los que hay en este momento publicados de GRI sobre cada uno de estos temas. Entonces, las organizaciones lo que hacen es elaborar los informes conforme a esos estándares GRI de acuerdo pues a la evaluación de los temas materiales, cuáles son mis temas materiales, entonces yo ya sé cuáles son los estándares temáticos que debo utilizar. Si pertenezco a un sector particular para el que el grilla tiene unos estándares, pues entonces tengo que aplicar ese estándar sectorial también como ayuda en la definición de esos temas materiales. Y los universales, pues como ya decía, aplican para todos. Después el año pasado tuvimos entonces la noticia de que el ISSB, este organismo hermanito del IASB, porque pues también es parte de la Fundación IFRS, pues había emitido la NIF S1 y la NIF S2. La NIF S1 es revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad, la S1, perdón, la S2 es la de revelaciones financieras relacionadas con el clima. Estas dos normas pues tienen el foco principal de que son información financiera, o sea, no es información de sostenibilidad, es información financiera relacionada con la sostenibilidad, información financiera relacionada con el clima. Acá lo que tenemos entonces es que tenemos una norma como general acerca de los asuntos de sostenibilidad, que es la NIF S1, y tenemos la primera norma temática del ISSB, que es la que se relaciona específicamente con el clima. Esperamos pues que en el futuro vayan surgiendo nuevas normas temáticas que aborden otros temas que pueden ser materiales para la sostenibilidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un estudio que se está haciendo sobre biodiversidad, hay otro estudio que se está haciendo sobre capital humano. No quiere decir que van a ser necesariamente normas, yo creo que sí, pero pues no es, digamos que, una obligación que se conviertan en normas, pero sí se está trabajando
específicamente en esos temas. Las dos normas van a tener cuatro secciones que son así como fundamentales, que son tomadas del TCFD, del marco de revelaciones financieras relacionadas con el clima, que también pues entonces hace parte del desarrollo de estas normas, porque no es que salieron así de la nada, sino que tomaron trabajo que ya se venía haciendo en otras entidades. Entonces, lo que pasa acá es que eh, la estructura del TCFD se adopta tanto para la NIF S1 como para la NIF S2. Entonces, ¿cuál es esa estructura? Pues que las organizaciones van a tener que dar cuenta de los procesos de gobernanza, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos, controles, procedimientos de gobierno que se utilizan para supervisar y gestionar esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad? El tema de la estrategia, que va a incluir cuál es el enfoque para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, incluyendo pues todos los planes que haya que hacer. La gestión de riesgos, que va a decir cómo la entidad va a identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad, y la parte de los parámetros y objetivos, o de las métricas y objetivos, donde se va a poder evaluar cuál es ese desempeño de la entidad en relación con los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, incluyendo el progreso hacia esos objetivos que la entidad se haya fijado internamente o que tenga que cumplir por ley o por regulación. Y luego está pues el tema de la directiva de la Unión Europea y los estándares europeos o las normas europeas de información de sostenibilidad. Entonces, ellos van a trabajar mancomunadamente, porque pues por un lado la directiva es como ese marco legal que va a tener toda la Unión Europea, pues para que se adopten ciertas prácticas, pero las normas son las que van a decir efectivamente cómo se van a hacer estas cosas, cómo se van a implementar los informes de sostenibilidad y cuáles son las características que van a tener estos reportes. Entonces, estos estándares de sostenibilidad pues también son un poquito más avanzados que los que tenemos de ISSB, en el sentido primero de que involucra la doble materialidad. Entonces, para pues hacer un breve paréntesis acá sobre la materialidad de la Fundación IFRS es netamente financiera, o sea, se orienta a los usuarios financieros, inversionistas, acreedores, los que ponen la platica. La materialidad de impacto es pues un poco más hacia afuera, o sea, cómo la organización impacta su medio externo, impacta la sociedad, impacta la economía, impacta el ambiente. La financiera es más de afuera hacia adentro, cómo lo que pasa con la sostenibilidad o cómo lo que pasa con el clima me afecta a mí como empresa y afecta a mis inversionistas. Entonces, los estándares europeos ya tienen una perspectiva de esa doble materialidad. O sea, ellos piden que haya una evaluación de la materialidad en doble vía, tanto en la vía que va de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, la vía que va enfocada a los inversionistas como la vía que va enfocada hacia múltiples partes interesadas. Entonces tenemos acá el estándar o la norma SESRS1, que son requisitos generales, la 2, que son contenidos generales, y tenemos también estos temáticos. Entonces ya nos van ganando un poquito en los temas temáticos con respecto pues a las de ISSB, porque de los temáticos solamente tenemos el clima. Entonces acá está el de que la norma europea de cambio climático, la de contaminación, la de recursos hídricos y marinos, la de biodiversidad y ecosistemas, y la de el uso de recursos y economía circular. Entonces, esos son como los tres estándares que quería mencionar para poder entrar al tema de interoperabilidad. Entonces, con respecto a la interoperabilidad, pues digamos que el foco fue la interoperabilidad entre los estándares de ISSB y los estándares europeos de reporte de sostenibilidad. ¿Por qué el foco fue fundamental ahí? Pues porque muchas de las empresas que por obligación, por ser parte de la Unión Europea o porque tienen una operación importante dentro del territorio de la Unión Europea, van a tener que reportar entonces bajo las normas europeas. Posiblemente muchas de esas empresas también van a tener que reportar bajo los estándares de ISSB, por ejemplo, porque su jurisdicción se los pide, ¿sí? Entonces,
Al nosotros tener pues estos dos estándares, pues la idea es que no sobrecarguemos a las entidades con un sobretrabajo, sabiendo que hay muchas cosas entre los estándares que son elementos comunes. Entonces, lo que se ha empezado a hacer y que se motiva cada vez más es que los estándares, los que ya mencionamos y pues otras iniciativas de reporte, pues sean cada vez más interoperables de manera que se facilite tanto el reporte como la interpretación y el aseguramiento de la información que se genera para estas, pues por parte de estas empresas. Tenemos entonces que también hay unas relaciones estratégicas del ISSB con GRI, que GRI pues ya lo mencionamos, es la Global Reporting Initiative, con el estándar o el marco para las revelaciones financieras relacionadas con la naturaleza, CDP, ay, perdón, CDP que es el Carbon Disclosure Project, que ya no es pues propiamente pues como un marco, sino es un tema más de certificación con el protocolo de gases de efecto invernadero, con este tema que es de planeación de la transición. Entonces, pues están hablando con diversas entidades para que pues haya una mayor conexión entre estos estándares que aún siguen siendo independientes. El primer documento al que quisiera hacer referencia es a este de consideraciones de interoperabilidad para las emisiones de gases de efecto invernadero al aplicar los estándares de GRI y los estándares de ISSB. Ustedes ahí pues van a tener el link en el que van a poder descargar este documento que pues fue publicado en enero de 2024. Entonces, como nuestro estándar S2 es el que se relaciona específicamente con el clima, pero ya GRI tenía un estándar específico para emisiones, entonces lo que dijeron fue, bueno, a pesar de que GRI tenga una perspectiva más de impacto, pues hay muchos temas que pueden ser comunes entre estos que se incluyeron en la NIF S2 y los que ya tenía la GRI específicamente que hablaba del tema de emisiones. Entonces, ustedes ven aquí que en el contenido tenemos que el análisis de los requisitos de la GRI 305 de emisiones y la NIF S2 relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero y un mapeo. Entonces, en ese mapeo es donde más específicamente dicen, mire, este párrafo aquí, usted lo puede cumplir con este párrafo aquí. De manera que entonces ya, si yo ya estoy reportando bajo varios marcos o bajo varios estándares, pues yo tenga claro en qué aspectos ya hay esa interoperabilidad y qué me queda faltando para poder cumplir pues con el otro estándar adicional que tenga que cumplir. Acá tenemos entonces que este análisis de los requisitos relacionados con las gases de efecto invernadero, pues tiene varios componentes, como que cuáles son los requisitos que están alineados, cuáles son las divulgaciones adicionales que pueden llegar a alinearse, cuáles son requisitos específicos de cada uno de los estándares del de GRI y del de la NIF S2, y cuáles son requisitos de la GRI 305 que no se requieren explícitamente por la NIF S2, porque recuerden que la NIF S2 es desde la perspectiva financiera, no desde la perspectiva de impacto, y GRI sí tiene una perspectiva mucho más de impacto. Este es un ejemplo de cómo se ve el mapeo. Pues obviamente el mapeo es una cosa larga porque lo que está tomando es diferentes párrafos y ver cómo se están eh, trabajando más o menos de manera similar o mancomunada. Entonces ustedes ven acá que, por ejemplo, dice sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance uno, que son emisiones directas. Entonces, ¿qué es lo que me pide el GRI 305 en el párrafo 1A? Entonces, la organización informante debe comunicar la siguiente información: emisiones directas brutas de gases de efecto invernadero en toneladas métricas de CO2 equivalente. ¿Qué me pide la NIF de clima? Pues divulgar las emisiones brutas absolutas de gases de efecto invernadero generadas durante el periodo de informe, expresadas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, clasificadas como emisiones de gases de efecto invernadero de alcance, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen es poner en paralelo cuáles son esos puntos en común que le faciliten pues a los elaboradores de los informes, a los revisores de los informes y a los usuarios de la información entender pues estos puntos comunes entre, en este caso, los dos estándares que se relacionan con los aspectos climáticos. Después entonces, GRI y la Fundación IFRS
pues mencionaron una colaboración para llevar a cabo una interoperabilidad más completa que pues que permita que el reporte sea mucho más eficiente. Porque, digamos, Green no hizo parte de esta fusión de organizaciones que se dio para crear el ISSB, porque pues en el IS o en la Fundación IFRS más bien, pues está SASB, que es el de Sustainability Accounting Standard Board de Estados Unidos, está el de reporte integrado, está el de TCFD, que es el de revelaciones financieras relacionados con el clima, y estaban temas de CDP. Entonces, estos organismos, ¿cuál era la característica común que tenían? Que tenían el foco financiero, por eso fueron los que se incorporaron al trabajo de la Fundación IFRS. La Fundación IFRS no ha cambiado su naturaleza, es un organismo enfocado en los inversionistas y acreedores, y aunque esté tratando de incorporar estos asuntos de sostenibilidad, los está incorporando desde una perspectiva financiera. Es por eso que GRI, pues digamos que se quedó un poco aparte del trabajo de la fundación. Sin embargo, pues están tratando de que ese trabajo sea mucho más mancomunado y que se parezca cada vez más, pues precisamente para evitar todo este tema de los de reprocesos de la información. Entonces ustedes acá pueden ver también en este link esta noticia donde sale específicamente esta información de que van a seguir trabajando en esta interoperabilidad, y ahorita están trabajando principalmente en el tema de el próximo o lo que yo creería que va a ser el próximo estándar, que es el de biodiversidad. Entonces pues también están trabajando mancomunadamente porque pues GRI también ya tenía su estándar sobre biodiversidad. Entonces lo que están haciendo es ver cuáles son esos puntos comunes para una eventual NIF de sostenibilidad que se relacione con los asuntos de biodiversidad. Se me congela esto. Bueno, y luego tenemos entonces otra guía de interoperabilidad, que es esta que ustedes tienen acá en este link. En esta guía de interoperabilidad, pues ya se tratan específicamente la interoperabilidad entre los estándares de el ISSB y la interoperabilidad entre los estándares europeos de reporte de sostenibilidad. Yo acá lo que hice fue tomar pues una presentación que ustedes tienen pública en este link, un webinar que se hizo sobre esta guía de interoperabilidad. Entonces, pues esta información está basada en la presentación pues de esta guía de interoperabilidad. Entonces, lo que hice fue pues básicamente ponerla en español porque el material está en inglés, pero está basado principalmente en este material que ustedes tienen ahí de manera pública. No sé por qué razón se me pega a veces el botón de cambiar. Entonces, acá lo que tenemos es que las normas de ISSB y las normas europeas de sostenibilidad tienen un alto grado de alineación, principalmente en lo que tiene que ver con los aspectos climáticos. Es como que el foco principal de la interoperabilidad y del reporte en general se ha puesto en los asuntos climáticos más que en otros asuntos relacionados con la sostenibilidad, no porque los otros no sean importantes, sino porque este de pronto tiene una perspectiva un poco de ser más urgente, o ya nos estamos dando cuenta de que realmente es urgente. Entonces es como que se está dando un poco de prioridad a los asuntos climáticos, sin decir que los otros temas no sean importantes, pero pues los temas de clima, pues ya lo estamos viviendo todos, estamos viendo las inundaciones, estamos viviendo los incendios, estamos viviendo las sequías, el aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciales, de los glaciares, todo esto ya no lo vemos solamente por televisión, sino que ya nos toca verlo y vivirlo a todos. Entonces, es por eso que pues hay, digamos que un mayor grado de, pues, de conciencia y de información que piden específicamente sobre estos asuntos de clima para poder monitorear y para poder generar unas metas específicas que nos permita alejarnos de esa temido incremento de 2 grados de la temperatura, que pues ya ocasionaría unas consecuencias bastante catastróficas al planeta. Entonces,
Hay unas normas, bueno, sobre las normas del ISSB hay unos requisitos adicionales que van a pedir, digamos, si yo quiero, si yo estoy utilizando las normas de ISSB, pero también tengo que reportar sobre las normas europeas, entonces yo voy a tener pues unos requisitos adicionales, por ejemplo, sobre las emisiones financiadas o pues viceversa, yo podré tener unos requisitos adicionales para las partes interesadas en los impactos que no crean riesgos ni oportunidades para las perspectivas de la empresa. ¿Por qué? Pues porque las normas europeas, recuerden que tienen una perspectiva de doble materialidad. Entonces, yo para poder cumplir con las normas europeas, yo voy a tener que incluir temas de impacto, no solamente temas financieros. En las normas de ISSB, pues yo me quedo más desde la perspectiva financiera, pero no me meto en los temas de impacto si no tienen un impacto en las perspectivas de la entidad. ¿A qué le llaman las perspectivas de la entidad? A las afectaciones al flujo de efectivo, al costo de financiamiento o al acceso del capital. Eso es a lo que se denomina perspectivas de la entidad. Entonces, pues la información que le falte para cumplir con el otro estándar, pues es información que se debe adicionar, pues para poder cumplir con este estándar. Entonces, recuerden que hay un alto grado de alineación en las divulgaciones para proporcionar una información útil para la toma de decisiones de los inversores sobre la gestión de riesgos y las dependencias. Y como esos impactos también generan riesgos y dependencias, pues también se deben considerar desde la perspectiva también de los estándares europeos. La guía que tiene, pues tiene una descripción general de la sección. Bueno, este es como lo que está en esta presentación, que es una descripción general de la sección uno del documento que cubre los conceptos claves como ambos conjuntos de normas se refieren entre sí, considerar las divulgaciones comunes y la base para la alineación, elementos que las empresas deberían abordar de manera específica para cumplir con ambos conjuntos de estándares y las divulgaciones incrementales en los estándares europeos, dado que pues abarcan unos temas mucho más amplios que las normas de ISSB y también pues desde la perspectiva de materialidad que es más amplia para los estándares europeos que para los de ISSB. Entonces, pues, ¿por qué se da esto? Precisamente porque se espera que muchas empresas o elijan aplicar ambos estándares o se les exija aplicar ambas normas a medida que pues las jurisdicciones van a ir introduciendo las normas de ISSB como base global, que es lo que espera que sea, que pase, o sea, lo que está esperando la Fundación IFRS es que estas normas de ISSB se conviertan en la base global. Ya si usted le quiere sumar bloquecitos, usted se los puede sumar, pero lo que dice es, como a mí me interesa la información para el inversionista, yo soy el que regulo, digamos, la información para el inversionista. Ya si a usted le interesa la materialidad de impacto, pues súmele GRI o aplique los estándares europeos o aplique el estándar específico que usted le quiera sumar o la adaptación que usted hizo en su país para abordar un tema muy específico o en su sector, ¿sí? Pero ellos quieren ser la base global. Entonces, a medida que las jurisdicciones van diciendo, yo voy adoptando o adaptando las NIF de sostenibilidad, pues entonces la idea es que pues haya una base general o que estas normas sean la base general de la información que se reporta sobre sostenibilidad. El alto grado de alineación va a reducir la complejidad y la duplicación. Yo no tengo por qué reportar algo dos veces si ya lo reporté una vez. Entonces, pues en esto también va a ser fundamental el tema de la tecnología, ¿no? Que pues también lo vamos a ver ahorita. Y también ayuda a la comparación global para los inversionistas, porque pues si yo ya sé que pues tengo una compañía que tiene que aplicar ambas normas, pues yo ya sé que hay algunos requerimientos que van a ser cumplidos en alguna sección del reporte para ambos tipos de estándares, lo que facilita también la evaluación al usuario de la información. Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene esto? Pues tiene un mapeo, así como el que les mostré ahorita del documento de GRI y de la NIF S2, pues acá también claramente hay un mapeo entre los párrafos de la NIF S2 y los párrafos de la norma específica de sostenibilidad europea que corresponda. Esto se dio pues a partir también de un trabajo entre la Comisión Europea, el SCB, FRAC, que es pues, quien emite estas normas europeas,
y esto se hizo desde antes, o sea, no se hizo después de que las normas ya habían sido emitidas, sino que de hecho habían empezado a trabajar de manera conjunta, de manera anticipada, para poder hacer que las normas finales que se emitieron, pues tuvieran ya un grado de de interoperabilidad alto. Después entonces lo que tenemos es esta guía, esta es la guía de interoperabilidad entre EFRAC y entre la Fundación IFRS. Creo que aquí me olvidé de poner el link, pero pues igual esta, o sí lo puse, a ver, así lo puse, es este el segundo link que está acá. Entonces, en la guía, pues lo que buscan es proporcionar ese apoyo práctico para explicarle a las empresas cómo pueden incluir o reportar eficientemente sobre lo que pide FRAC y sobre lo que pide el ISSB o la Fundación IFRS. Va a ilustrar cómo están alineados, especialmente en los temas climáticos. Acá también hay un foco fuerte en los temas climáticos. Describe requisitos clave como el tema de materialidad, presentación y revelaciones para temas de sostenibilidad que son diferentes al clima. Incluye un análisis detallado de las divulgaciones relacionadas con el clima, precisamente pues porque es el foco principal, y añade o explica que no es que porque yo estoy entonces aplicando lo de la guía, entonces yo ya con eso cumplo todo, sino que efectivamente lo que dicen es usted como empresa tiene que revisar que aunque esto esté en esta guía, usted tiene que revisar qué le pide cada marco por separado, que usted no esté cumpliendo si usted aplica solamente lo que aquí le estamos diciendo que es común, ¿sí? Entonces, vea qué cosas que le pide EFRAC, pues usted tiene que aplicar, que no están en IFRS y viceversa. Entonces, eso pues lo hace como una responsabilidad de la empresa, pero obviamente que la guía de interoperabilidad va a ayudar a que sea mucho más fácil navegar estos estándares y pues reportar estos requerimientos comunes. La sección uno es sobre comentarios sobre los requisitos generales de las normas europeas y las normas de ISSB. La sección 2, divulgaciones comunes relacionadas con el clima. La sección 3 es de ESRS a IFRS S2, o sea, de la norma europea en relación con el clima a la norma de ISSB, que es la NIFS 2 en relación con el clima. Entonces, la información que una entidad que comienza con los estándares europeos necesita saber cuándo aplica también las normas de ISSB. Y de manera inversa, de las NIF a las normas europeas. Entonces, información que una entidad que comienza con las normas del ISSB necesita saber cuándo también va a aplicar las normas europeas de sostenibilidad para permitir el cumplimiento de ambos conjuntos de normas. No voy a abordar pues en súper detalle la guía. Sin embargo, sí hay algunos temas que pues me parece que vale la pena abordar. Dentro de estos temas, pues en la sección de los conceptos principales, pues está el tema de materialidad. Entonces, como yo ya les he dicho, la materialidad de IFRS pues es financiera, la materialidad de los estándares europeos es doble de impacto y financiera, pero acá, pues básicamente lo que dice es cómo la parte de la materialidad financiera de los estándares europeos está en consonancia con la información financiera, pues que pide el marco bueno, que piden las normas de sostenibilidad del ISSB. Entonces, una entidad que informa según ambos conjuntos de normas debe considerar los requisitos de materialidad de ambos estándares. Claramente, pues va a ir un poco más allá de la de los estándares europeos, pero tiene un componente de información material desde la perspectiva financiera. La evaluación de materialidad financiera del estándar ESRS 1 corresponde a la identificación de información que es material para los usuarios principales de los informes financieros de propósito general, que toman decisiones relacionadas con la provisión de recursos de la entidad. O sea, eso es básicamente la misma definición de la materialidad financiera que tiene las normas de ISSB. La definición de información que se considera material para los usuarios de los informes de propósito general está alineada entre los dos conjuntos de normas y en cuanto a la materialidad financiera, se espera que ambas evaluaciones proporcionen un resultado alineado. Otro de los aspectos que
pues se destacan acá en esta guía es el tema de dónde se presenta la información que se relaciona con la sostenibilidad. Entonces, el estándar europeo dice que pues hay que tener una declaración de sostenibilidad y que eso es una sección específica del informe de gestión, donde se haga esa declaración de sostenibilidad y pues de que se están aplicando las normas, cuáles normas, sobre los temas materiales, etcétera. Las normas de ISSB no tienen un lugar, digamos que tan determinado, porque ellos son mucho más abiertos en el lugar en donde se hacen las revelaciones. Dice, usted puede utilizar el comentario de la gerencia, usted puede hacer estas revelaciones en su informe de gestión, usted puede hacer estas revelaciones en un informe integrado, usted las puede poner junto con las demás revelaciones en el informe financiero, usted verá dónde las pone, siempre y cuando pues haga parte del conjunto de información financiera de propósito general, porque recuerden que las NIF de sostenibilidad son parte del conjunto completo de información financiera de propósito general. Entonces, en ese sentido, pues es como que dice, a mí no me interesa usted dónde lo pone, a mí lo que me interesa es que primero tenga el mismo ciclo de reporte, o sea, que ya no es que usted presenta en marzo su información financiera y por ahí en agosto, octubre, está sacando el informe de sostenibilidad. Puede secarlo si es desde la perspectiva de impacto, no desde la perspectiva financiera, pero las revelaciones financieras que se relacionan con sostenibilidad o clima deberían hacer parte del mismo ciclo de reporte y presentarse de manera conjunta con el resto de la información financiera de propósito general, es decir, con el resto de las NIF pues, que haya que aplicar. Entonces, pues eso también aquí es como una pequeña diferencia que hay con respecto a estas dos normas. Bueno, después entonces está esta segunda parte que habla del uso de los estándares europeos en la NIF 1. Entonces habla de la identificación de los riesgos relacionados con la sostenibilidad, de las oportunidades para informar sobre las revelaciones pues, que se debe hacer sobre estos temas. La NIF 1 se refiere a materiales distintos de las normas de ISSB porque hay cosas que no están claramente dentro de las normas de ISSB. Entonces, por ejemplo, no tenemos todavía norma para biodiversidad, no tenemos norma de capital humano, no tenemos norma para los desechos, no tenemos norma sobre deforestación. Ese tipo de cosas que los estándares de ISSB todavía no han desarrollado, posiblemente pues se desarrollen en el futuro, pero todavía no están, pues hace que sea necesario utilizar otras fuentes. Entonces, acá una de las fuentes que se pide que o que se reconoce que se puede llegar a utilizar siempre y cuando pues estén desde esa perspectiva financiera es los estándares europeos. O sea, en el apéndice B de la NIF 1 pues está claramente cuáles son esas otras fuentes de información que se pueden utilizar para cumplir con las NIF de sostenibilidad. Entonces dice, en ausencia de una NIF, usted puede utilizar estos estándares de SASB, puede utilizar temas sectoriales, puede utilizar temas geográficos, puede utilizar los estándares europeos. Los estándares europeos tienen una perspectiva de doble materialidad, pero como también incluyen cosas de materialidad financiera, lo que usted incluya desde la perspectiva financiera para abordar el tema, por ejemplo, de el agua o el tema de la biodiversidad, pues usted lo puede utilizar siempre y cuando pues sea desde esa perspectiva financiera. O sea, eso es como la condición que ponen desde la perspectiva financiera, porque pues es lo que pide claramente la NIF 1 y la NIF 2 también. Y acá en el uso de las normas de ISSB en los estándares europeos, pues también los estándares europeos hacen referencia a la orientación basada en la industria de las NIF. Entonces, ellos no tienen una orientación específica para las industrias. Los estándares de ISSB adoptaron los estándares de SASB, ¿sí? Principalmente se desarrollaron para la parte de clima, pero también ya ahorita se está empezando a hacer ya incluso la traducción al español de los estándares de SASB que también se ajustaron para que sean más abiertos y aplicables a todo el mundo, porque ¿qué pasaba? Que como esos estándares eran desarrollados para el entorno de Estados Unidos, pues muchas cosas estaban muy en términos de su jurisdicción. Entonces, se han estado modificando esos estándares de SASB para que
pues se incluyan a las diferentes industrias, 77 industrias que tienen estos estándares de SASB, pero ya con una perspectiva mucho más mundial. Entonces, pues también se incluye aquí dentro de los estándares de europeos el uso o la referencia hacia los estándares de SASB. Hay algunos temas de alivios que pues pueden ser diferentes en las normas europeas y en las normas de ISSB. Entonces, pues cada uno tiene que revisar cuáles son los alivios para saber si cumplen pues con los requisitos y qué es lo que les piden. Entonces, por ejemplo, el tema de ISSB habla mucho de que la información se presente sin costo o esfuerzo desproporcionado. El tema de las emisiones de alcance 3, pues en el primer periodo de reporte no hay que hacerlo. En el primer periodo de reporte yo puedo presentar estas revelaciones después, no junto con el resto de la información financiera. Entonces, pues son algunos alivios que tiene aquí este tema de ISSB. Emisiones de alcance 3 son emisiones indirectas, ¿no? O sea, emisiones que yo no produzco directamente ni estoy utilizando, por ejemplo, por la energía que compro, sino que se producen en una gran cantidad de cosas, en lo que viene de mis proveedores, en los temas de transporte de los empleados, en los temas de transporte de las mercancías o de la distribución, o pues temas de los viajes en avión que tengan los directivos, o temas mucho más amplios que claramente pues son más difíciles de medir que las emisiones de gases de efecto invernadero más directas, o de alcance uno o de alcance 2. En los estándares europeos pues también hay algunos alivios, también se habla pues de un esfuerzo razonable en la presentación de la información sobre la cadena de valor, ¿sí? El costo o esfuerzo excesivo también se trata acá en estas normas de europeas. La cuantificación de los efectos financieros y de las oportunidades, pues también tiene algunos aspectos en común y en algunos aspectos más específicos con respecto pues a los estándares de ISSB. Y así es más o menos como se ve el tema de las correspondencias, ¿no? Entonces, acá se dice, ese es el tema de gobierno. Entonces, sobre el gobierno corporativo, ¿qué dice ISSB? Sobre el gobierno corporativo, ¿qué dicen los estándares europeos? Entonces, ahí les dice cuál es la norma con su respectivo párrafo en donde se va a encontrar esas equivalencias, ¿sí? Entonces, esto va a pasar pues para la gobernanza, para la estrategia, para la gestión de riesgos, para las métricas y los objetivos. Todas esas secciones están ahí pues discriminadas en los párrafos pues que son correspondientes, y lo que se puede ver es que hay un alto grado de alineación, especialmente en las divulgaciones relacionadas con el clima, y hay algunos pues ejemplos. O sea, está el mapeo, así como el mapeo que estaba en en el documento de interoperabilidad con GRI, y hay algunos ejemplos pues para que la gente pueda tener un contexto adicional para entender estas alineaciones entre las normas. Entonces, acá hay un ejemplo que es por este tema de créditos de carbono. Entonces, lo mira desde ambas perspectivas. ¿Qué tengo que reportar yo sobre los créditos de carbono? Si yo comienzo con los estándares de ISSB o si yo comienzo con los estándares europeos, ¿sí? Después me da otro ejemplo, que son las emisiones financiadas. Emisiones financiadas pues son principalmente para temas de entidades financieras que no directamente están haciendo sus emisiones, sino que financia emisiones. Entonces, puede ser que yo pueda decir, pero es que yo soy una entidad financiera y yo no tengo entonces muchas emisiones que reportar, porque pues yo las emisiones son pues básicamente la energía que yo utilizo y bueno. Pero, ¿a cuántas actividades económicas que sí son generadoras de grandes emisiones de gases de efecto invernadero usted está ayudando a financiar? Entonces, sobre eso también hay que reportar una información. Entonces, también está aquí como esos ejemplos específicos para ayudar pues a las entidades del sector financiero en este tema de las emisiones financiadas. Esta sección 4.2 pues tiene dos tablas, una sobre los requisitos en la norma 2 de sostenibilidad europea, que no tienen un requisito correspondiente en las normas del ISSB, y requisitos en la norma de sostenibilidad europea 1, que no tienen un requisito correspondiente en la norma del ISSB. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar al tema de digitalización?
¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, creo que Sí, sí. profe, se escucha bien y se ve bien. Listo, Nidia, gracias. Bueno, entonces, en lo de digitalización, pues tenemos dos documentos también. Un documento que sacó la Fundación IFRS sobre la taxonomía para las revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. Y pues acá también les dejo el link a este webinar donde se hace pues esta explicación de ese documento de XBRL. Entonces, ustedes pues ya seguramente estarán familiarizados con el XBRL, pues porque tenemos ya este sistema desde hace tiempo, particularmente pues para lo que tiene que ver con revelaciones financieras. Pero pues ahora que tenemos revelaciones financieras que también se relacionan con la sostenibilidad del clima, pues también se reconoció la importancia de que haya un sistema que permita el reporte de manera digital a diferentes partes del mundo, en todos los idiomas posibles y que pues tenga este sistema de etiquetas, que es lo que hace básicamente el XBRL, etiquetar la información para que pues sea legible en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, en cualquier moneda, pues con el soporte pues de un software específico para este fin. Entonces, ¿para qué se hace este tema del XBRL? Pues los inversionistas, digamos, ¿qué beneficios van a encontrar? Pues que van a poder tener unos datos más automatizados, que la colección y la búsqueda va a ser más reducida en costos, que van a poder expandir la población posible de objetivos de inversión, porque pues si yo ya tengo toda la información en XBRL, yo ya no tengo la limitación del idioma, yo ya no tengo la limitación de que no entiendo esta moneda a cuánto equivale, sino que simplemente pues yo sé que como esto ya está en unas etiquetas, yo tengo el acceso a esa información como inversionista y puedo comparar la información de las empresas colombianas con las empresas de la China y con las empresas europeas, ¿sí? Para las empresas, pues también el XBRL tiene unos beneficios en temas de mayor cobertura de inversores y el acceso al capital que pues se va a mejorar precisamente pues porque los inversionistas tienen una mayor facilidad de acceder a esta información para basar sus decisiones. Y los reguladores tienen la capacidad de beneficiarse, pues porque van a poder hacer un monitoreo y una aplicación de las normas que se va a impulsar por la tecnología y va a permitir que tengan unos datos mejorados compartidos entre reguladores y agencias gubernamentales, que eso es algo que también pasa mucho, que muchas entidades están pidiendo de pronto alguna información que está dispersa en diferentes lugares, pero no hay como esa información unificada de donde yo pueda sacar lo que efectivamente necesito. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Que pues el ISSB, en este caso, desarrolla las NIF de sostenibilidad, las dos que tenemos en este momento, la NIF S1 y la NIF S2, y que se desarrolló también una taxonomía, pues, para hacer el etiquetado y el reporte digital de esta información de sostenibilidad. Entonces, eso lo hace el ISSB, las empresas lo que van a hacer entonces es, pues, reportar de conformidad con las normas y utilizar unas herramientas específicas o un software específico que se utiliza para realizar ese etiquetado digital de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, de manera que pues los usuarios finales de la información, que son los inversionistas para la Fundación IFRS, pues puedan comparar digitalmente la información y pues relacionar información de diferentes empresas. Son acá entonces los reguladores los que van a establecer los requisitos específicos para informar de acuerdo con las normas y en formato digital. O sea, el hecho de que yo ya esté adoptando en algún país las normas de ISSB no me obliga directamente a decir, ah, esto tiene que estar en formato digital, a menos que la jurisdicción lo diga, ¿no? Que ya la jurisdicción diga, usted tiene que reportar esto en formato digital y entonces acá van a estar las condiciones sobre las cuales usted debe hacer ese reporte. Entonces, pues
Ya esto lo había mencionado, la taxonomía lo que hace es proporcionar unos elementos comunes o unas etiquetas que son necesarias para que las divulgaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad sean legibles por computadora. Entonces ustedes ven acá que, por ejemplo, hay una información de 5 compañías, ¿sí? Entonces habla sobre las emisiones de alcance uno. Acá hay ve que ya hay una información que está en diferentes idiomas, de las que no tenemos ni idea qué dice. Entonces, la idea es que esto se incluya bajo su correspondiente taxonomía para que pues permita ese reflejo de la información pues por parte de los usuarios de la información. Entonces, lo que hace es reflejar los requisitos de las normas que ya existen, no es que las taxonomías estén incorporando requisitos adicionales. Al igual que las normas del ISSB, esta taxonomía está diseñada para ser utilizada como una línea de base global y permitir que las jurisdicciones se basen en esta línea de base global, facilitando la comparabilidad. Entonces, esto puede ser utilizado directamente por una jurisdicción que adopte las normas de ISSB, o sea, que diga yo adopto las normas S1 y S2 y las que vengan, y voy a adoptar la taxonomía, o puedo también tomar esta taxonomía como base y adicionar unos requisitos, pues porque, por ejemplo, yo digo, bueno, acá no me voy a quedar únicamente con la información financiera, sino que también voy a incluir la que tiene que ver con impacto o la doble materialidad. Entonces, pues la de ISSB no me va a alcanzar porque pues no incorpora los temas de impacto. Entonces, yo puedo construir sobre estas taxonomías requerimientos adicionales que me permitan etiquetar una información específica que sea pues para esa jurisdicción. Y también lo que se pone acá es que se apoya la interoperabilidad entre taxonomías también. Entonces, ahorita lo que les voy a mostrar es que las normas europeas también tienen su propia taxonomía, pero así como están trabajando mancomunadamente para que los estándares sean interoperables, pues también se está trabajando para que las taxonomías sean cada vez más interoperables. Esto se puede utilizar en conjunto con otras taxonomías utilizadas para etiquetar los estados financieros de las empresas. Entonces acá también va a ser pues importante que esto va a estar en relación con las taxonomías que ya se venían utilizando para la información financiera, ¿no? Entonces, esta taxonomía va a ser consistente entre las NIF que ya teníamos y estas nuevas NIF de sostenibilidad. De hecho, pues se utilizan los mismos principios, se utilizan como pues los mismos tipos de etiquetas. Entonces, pues lo que va a hacer es básicamente que se incorpora estas taxonomías de sostenibilidad a las taxonomías que ya existían para los otros temas de reporte. En temas de revelaciones narrativas, lo que buscan las taxonomías es la granularidad de las revelaciones narrativas, entonces que se presenten esos bloques de información narrativa que son útiles para el análisis. Se hacen categorías, entonces que si hay elementos de falso y verdadero, que si hay elementos que sean desplegables o que se necesiten enumerar, pues para que se facilite ese procesamiento de la información narrativa. También pues para la información cuantitativa claramente. Hay que hacer una reflexión sobre la relación entre la NIF S1 y la NIF S2, entonces cuáles son los requisitos correspondientes en el etiquetado que sirven tanto para la NIF S1 y para la NIF S2, pues porque hay muchos requerimientos que son comunes y para el tema climático, pues hacer el énfasis específico en los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Y en las métricas y los objetivos es donde va a estar la identificación por separado de cada métrica en la NIF S2 y va a estar las métricas que provienen de otras fuentes. Entonces, de otras fuentes que son identificadas, digamos, por el ISSB como la taxonomía de SASB u otras taxonomías disponibles, como en el caso, pues, de las taxonomías europeas. Se está haciendo entonces un trabajo conjunto tanto en el diseño, en el equipo que crea las taxonomías, en el grupo asesor, que hay un grupo consultivo específico para el tema de las taxonomías y los materiales educativos. El material educativo también está disponible tanto para los temas financieros como para los temas de sostenibilidad.
Y acá pues no voy a repetir, digamos, lo mismo con respecto a a la taxonomía europea, solamente pues para quienes estén interesados, acá está el link donde ustedes pueden acceder a la taxonomía de estos estándares europeos de sostenibilidad. Y bueno, no solamente se queda la digitalización en el tema de las taxonomías o de las etiquetas, sino que también pues se resaltó la importancia de desarrollar capacidades digitales para el desarrollo sostenible. Ahora nosotros pues estamos en la era digital 100%, entonces pues claramente lo que necesitamos es ayudarnos de la tecnología para hacer que estos procesos sean mucho más eficientes y efectivos. Y acá pues también solamente quiero hacer referencia brevemente a que el Ministerio de Ambiente de Colombia, con el apoyo de ISAR, van a crear, pues, o están, ya más bien, ya lo tienen creado, pero se va a lanzar el próximo año, un sistema que va a ayudar a las entidades, dependiendo de su sector, a el reporte de las emisiones de carbono de alcance uno, 2 y 3. Entonces, eso va a ser algo que les va a facilitar el proceso de la medición para poder incluir estas mediciones, pues, en los reportes que correspondan. Y ya para la siguiente sección que quería mencionar hoy, que es la parte de el aseguramiento de la información, pues tenemos un breve panorama de lo que corresponde a la ISA 5000 o la ISAE 5000. Recuerden que pues tenemos estos estándares de aseguramiento y en este caso pues es el estándar de aseguramiento de la información de sostenibilidad. Entonces se llama requisitos generales para los encargos pues de aseguramiento de la información de sostenibilidad. Los objetivos que tiene esta ISAE que fue publicada el pasado noviembre, o sea, se aprobó en septiembre, pero se publicó ya la versión como definitiva en noviembre. Los objetivos pues son que se pueda obtener una seguridad o razonable o limitada según corresponda sobre la información de sostenibilidad y que pues esta información efectivamente se encuentre libre de errores materiales y expresar también una conclusión sobre la información de sostenibilidad a través de un informe escrito que transmita una conclusión de seguridad razonable o limitada según corresponda y describa cuáles fueron las bases para arribar a esa conclusión. Entonces, esto va a incluir todo el proceso que va a tener que hacer el asegurador. Entonces, la aceptación y la continuidad del compromiso, pues entonces ahí tiene las secciones específicas que se encargan de ese tema del compromiso de aseguramiento. Se tiene toda la sección de la planificación del trabajo que hay que hacer, del entendimiento, del negocio, pues para poder planear ese trabajo de aseguramiento, de la evaluación de los riesgos. Una vez que esos riesgos fueron evaluados, pues cómo la entidad entonces responde a esos riesgos evaluados, la conclusión a la que va a llegar el auditor y también, pues finalmente, el reporte de esas conclusiones. Entonces, es un compromiso que debe estar sustentado en la ética y la gestión de calidad. Esta norma no se hizo solamente para los auditores contadores, sino que se hizo también pues para los auditores que no son contadores, siempre y cuando pues estén basados en estos principios éticos y en esos principios de gestión de la calidad que se requieren para el aseguramiento de la información. Esta norma internacional de aseguramiento de la sostenibilidad se aplica para información de sostenibilidad preparada bajo cualquier marco de presentación de informes. Entonces, acá es importante resaltar que no importa si yo estoy aplicando Green, no importa si yo estoy aplicando las normas europeas o si estoy aplicando las normas del ISSB, lo que importa acá es que usted tiene esta como referencia para hacer su trabajo de aseguramiento. Ya las normas que aplica la entidad para reportar su información de sostenibilidad, pues van a ser uno de los criterios que usted va a tener que tomar en cuenta para revisar precisamente esta información de sostenibilidad. Se respalda por la ética y la gestión de calidad. Los párrafos de garantía limitada y garantía razonable se distinguen claramente. Entonces ahí está, de hecho, pues unos anexos y unos ejemplos de cómo se vería un reporte sobre aseguramiento razonable y sobre aseguramiento limitado. Pues es una norma que tiene como más de 200 páginas. Está disponible para todos los profesionales de aseguramiento
incluye la garantía de cualquier información de sostenibilidad, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya había una norma, que es la ISAE 3410 o la ISA 3410 si es en inglés, que era sobre emisiones. Entonces, pues este tema de las emisiones, pues ya va a ser parte entonces de la ISA 5000. Dentro de los principios claves, conceptos y definiciones, pues tenemos el de asuntos de sostenibilidad. Entonces, en estos asuntos de sostenibilidad tenemos tanto los temas como los aspectos de los temas. ¿Qué temas pueden hacer parte de la sostenibilidad? El clima, las prácticas de empleo, el impacto económico, la biodiversidad y muchísimos otros. Aspectos de los temas a que hace referencia, pues a lo que yo estoy hablando con respecto a un tema de sostenibilidad. Entonces yo estoy hablando de, bueno, cómo son las prácticas de gobierno y los riesgos y oportunidades sobre un tema específico, las métricas y oportunidades sobre un tema específico o los indicadores clave de desempeño que se generen para un tema en particular. Y la información pues de sostenibilidad pues va a tener entonces ya todas estas divulgaciones que se pidan dependiendo el marco correspondiente. Entonces por eso dice acá que estos temas y estos aspectos de los temas son medidos o son evaluados contra los marcos aplicables. Y los marcos aplicables pues básicamente van a ser los criterios de aplicación. Entonces, como criterios que se entienden, los criterios del marco. Entonces, si yo estoy aplicando las normas de ISSB, pero también estoy aplicando GRI. Entonces, ¿cuáles son los criterios del marco? Pues los criterios de ISSB y los criterios de GRI. Entonces, acá voy a tener que, igual que pues en en el aseguramiento de la información financiera, pues yo voy a tener que ver que la información represente fielmente la realidad y que la información sea relevante. Entonces acá también, pues de acuerdo a los marcos que tenga la entidad, pues yo tengo que revelar o identificar pues que efectivamente se esté representando fielmente la realidad en relación con los asuntos de sostenibilidad. Y otros criterios del marco posiblemente van a relacionarse con el tema de qué tan completa está la información o qué tanto la información que se está presentando efectivamente cumple con los criterios del marco que se dijo que se está utilizando para la elaboración de esta información. Puede haber algunos criterios que se desarrollen específicamente por la entidad, o sea, criterios de reporte que se hayan desarrollado específicamente por la entidad. Y acá también, pues, el encargado del proceso de aseguramiento, pues va a tener que analizar todo el proceso de la determinación de la materialidad, de los temas materiales, incluyendo los casos en los cuales la entidad esté diciendo, yo estoy aplicando un criterio de doble materialidad para determinar mis asuntos materiales, porque pues los asuntos materiales van a ser la base sobre las cuales se va a gestionar y sobre las cuales se va a reportar. Entonces, debo entender también cómo se llevó a cabo todo ese proceso de determinación de la materialidad. Y acá pues algunas breves diferencias entre el aseguramiento razonable y el aseguramiento limitado, ¿no? Que pues tampoco son diferentes de las diferencias que hay en información financiera, ¿sí? Si el aseguramiento es razonable, el profesional reduce el riesgo de trabajo a un nivel aceptablemente bajo. La conclusión se expresa en forma de opinión sobre el resultado de la medición o evaluación de los asuntos de sostenibilidad con respecto a los criterios aplicables. Se requiere una mayor cantidad de evidencia para respaldar la conclusión y los procedimientos son más extensos y rigurosos. Si es un aseguramiento limitado, pues claramente hay una reducción del riesgo, pero pues hay un riesgo mayor de que las cosas no sean tal cual, tan razonables como serían en un aseguramiento razonables o que representen tan fielmente pues la realidad. La conclusión se expresa en términos de si con base en los procedimientos realizados y la evidencia obtenida ha llamado la atención del profesional a algún asunto que le haga creer que la información de sostenibilidad contiene errores materiales. La naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos son limitados en comparación con lo que se requiere en un trabajo de aseguramiento razonable y el nivel de seguridad obtenido es significativamente menor que en un trabajo de aseguramiento razonable. ¿Qué necesita pues
el auditor entender pues cuál es el ambiente de control de la empresa, los criterios aplicables, cómo está establecido su sistema de control interno y todas sus etapas para determinar pues las fortalezas de este sistema de control interno y también sus debilidades, pues particularmente en relación con la elaboración de la información de sostenibilidad. Y pues en este tema del entendimiento de los componentes de el sistema de control interno, me pareció pues chévere esta tablita que habla que el aseguramiento limitado va a centrarse en el entendimiento de estos componentes del control interno, pero el aseguramiento razonable va a centrarse en el entendimiento, pero también en la evaluación de estos componentes del sistema de control interno. Entonces acá los dos van a tener que referirse al ambiente de control. Uno desde el entendimiento y otro desde el entendimiento y la evaluación. Acá los dos van a tener que referirse al sistema de información. El limitado desde el entendimiento, el razonable desde el entendimiento y la evaluación. El riesgo o el proceso de riesgo de la entidad se va a evaluar solamente aquí desde los resultados, aquí sí se va a evaluar mucho más abarcativamente. Las actividades de control puede ser que se incluyan algunas en el aseguramiento limitado, sí se deben evaluar en el aseguramiento razonable y los procesos para monitorear el sistema de control interno, pues solamente se abordarían ya desde un aseguramiento razonable. Entonces, pues los criterios van a ser mucho más detallados para los trabajos de aseguramiento razonable que para los limitados y pues puede ser que haya necesidad de aplicar materiales específicos que incluyan algunos otros componentes adaptados pues de otras normas. Entonces, pues ya para finalizar, que creo que me iba extendiendo un poquito, los contadores pues son claves para construir la confianza en la era de la sostenibilidad. Entonces, ya esto es algo que llegó, esto ya está aquí para quedarse. Puede ser que aquí todavía no tengamos una regulación tan clara, pero pues eso va a pasar más adelante, seguramente no tan lejano. Entonces, lo importante es que nosotros empecemos a construir esas capacidades tanto en el entendimiento de las normas, en la aplicación de las normas, en la digitalización, que lideremos también todos estos procesos de cómo se conectan los diferentes estándares, los diferentes sistemas, que utilicemos la tecnología para mejorar la calidad de los datos, para garantizar que sus datos sean más precisos, que sean más accesibles, que se fortalezcan los sistemas de aseguramiento y que nosotros, pues como siempre hemos sido garantes de la transparencia y de la confianza de la información que se presenta, pues también empecemos a participar cada vez más en el aumento o la credibilidad de esta información de sostenibilidad, que ya tenía bastantes problemas antes, precisamente porque mucha información de sostenibilidad se relacionaba con el tema del lavado verde o cómo yo estoy tratando de limpiar la imagen de la empresa a través de la información de sostenibilidad. Eso no puede seguir pasando. La información que se presente por la entidad de manera general, sea financiera, sea no financiera, o sea financiera relacionada con la sostenibilidad o desde la perspectiva de impacto, tiene que garantizar pues que esa información que se está presentando representa fielmente esa realidad y pues nosotros tenemos que ayudar a ese proceso de la garantía de la información. Con eso termino mi presentación y les agradezco mucho por su atención. Quedo atenta pues a cualquier inquietud, comentario que pueda surgir. Profe, en el chat hay una pregunta del señor Freddy Ravelo. Voy a leerla. Una compañía ubicada en la Unión Europea cuyo informe está bajo GRI puede tomar como referencia asuntos sectoriales de SASB, ejemplo, el sector aeronáutico, aplica la interoperabilidad. Sí, Freddy, gracias. De hecho, pues en alguna de las diapositivas, pues ahí precisamente puse ese caso que las normas europeas también hacen referencia a algunas de las cosas de los estándares de ISSB. Entonces, dentro de esas estaban precisamente los estándares sectoriales de SASB, que pues antes eran de SASB, pero pues ahorita son de la Fundación IFRS, pues porque SASB se fusionó con la Fundación IFRS.
Y todos los estándares, las modificaciones que se hagan a los estándares de SASB y los futuros estándares sectoriales que pudiera llegar a ver, van a estar bajo la responsabilidad de la Fundación IFRS y pues de el ISSB. Entonces, sí, claramente, si no hay un estándar específico sectorial, es uno de los estándares que se puede tomar como referencia para reportar con la información bajo las normas europeas. Con gusto. ¿Hay alguna otra inquietud por ahí? En el chat no hay más preguntas, pues. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Anímense, no Los sean tímidos. micrófonos están habilitados por si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Bueno, creo que no hay Buenas preguntas. noches, María Angélica, ¿cómo estás? No, pues Hola. agradecerte por tu generosidad de compartir los conocimientos y los desarrollos que se dieron en esta reunión de ISAR 41. Creo que es clave porque nos mantiene ahí a la vanguardia de lo que se está, el tema de sostenibilidad y del aseguramiento. Entonces, pues bueno, felicitarte pues porque tuviste la oportunidad de estar allá y agradecerte por compartirnos con nosotros los conocimientos que obtuviste allí. Bueno, Muchas muchas gracias a gracias. ti también por el apoyo. Entonces, bueno, cualquier cosa, ahí ya tienen mi correo electrónico, pero los vuelvo a poner por aquí. Ya, déjenme a ver si sí está el correo electrónico aquí, sí, aquí está mi correo electrónico, m-farfan@javeriana.edu.co por cualquier pues cosa que pueda surgir. Recuerden que pues también tenemos el laboratorio de sostenibilidad empresarial, entonces pues muchos de estos temas también los abordamos desde el laboratorio, entonces pues la idea es que también estén aquí, pues nos sigan en las redes sociales, sigan pues nuestra página web y lo que vamos publicando ahí y pues que estén conectados con todos nosotros. Entonces, pues si no hay preguntas, pues les agradezco mucho por su atención y pues espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, que estén bien. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Nidecita. Hasta luego.